agradezco a la licenciada Sara Cuevas, titular de este órgano de notarios de la Ciudad de México, recibir la llamada de este espacio. Señora notario, muchas gracias y muy buen día. Oscar Mario, buenos días. Bueno, tenemos entendido, señora notario, que ya existe en la Asamblea Legislativa del Distrito, bueno, de la Ciudad de México, pues, porque ya somos Ciudad de México, no sabemos ni cómo nos llamamos o cómo se nos debe llamar a quienes vivimos allí en la capital, pero bueno, sabemos que existe en la Cámara de Diputados de la capital de la República una iniciativa que, por cierto, fue elaborada por el actual delegado Víctor Hugo Lobo, quien estuvo ayer hablando sobre este tema en el estudio, para que no escrituren ningún inmueble sin el certificado de calidad que demuestre que se ha cumplido con todas las reglas o normatividad en materia de construcción, lo cual, pues para muchos, debiera ya de aprobarse y sentar un precedente para evitar tragedias como la que estamos viviendo en México después de estos 3 seísmos, pero sobre todo el de 7.2 que fue trepidatorio y en donde muchas personas perdieron la vida y muchas construcciones se derribaron. ¿Cuál sería su punto de vista como presidenta del Colegio de Notarios? Adelante, doña Sara Cuevas. Muchas gracias. Efectivamente existe esa iniciativa. Sin embargo, yo le diría que ya existen disposiciones, tanto en el reglamento de construcciones, como en la ley de propiedad de condominio de la Ciudad de México, como en la ley de desarrollo urbano, que obligan a las autoridades a cuidar esos elementos a través de los dictámenes que emiten las propias autoridades, SEDUB y las delegaciones. En mi opinión, sería innecesaria esta reforma si se cumplieran con las disposiciones ya vigentes. Pero ya sabe que en México eso no funciona, señora notario, con todo respeto, ¿no? Pero esas son cuestiones bueno, lo estamos viendo. De carácter personal, la corrupción, la manera económica de conseguir esas autorizaciones es lo que limita la aplicación de las disposiciones, pero yo creo que no es cuestión de una reforma legislativa, sino de una aplicación correcta de las disposiciones ya vigentes. Pero para cómo funciona todo, o muchas veces, y ojalá cada vez sean menos, sí otorgaría un blindaje, señora notario, a quienes adquieren de buena fe un inmueble y no saben si realmente la constructora cumplió con todos los requisitos y esta figura de DRO, que es el director responsable de obra, también estuvo al pendiente desde un principio hasta el fin. Y le doy datos de lo que dice el director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que es un organismo descentralizado del gobierno de la Ciudad de México, el señor Renato Berrón Ruiz. Esto ya lo hemos repetido varias veces en este espacio porque nos llama la atención y no son datos para especular o para dar una nota que no tenga sustento o para alarmar. Él dice que alrededor de 270,000 edificios en la capital de la República están asentados en la zona de alto riesgo sísmico y de ocurrir un temblor con fuerza similar a los de 1985, se presentarían daños en 85 o 90% de toda esta infraestructura. Pero bueno, hablábamos de esta iniciativa que existe ya en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México como medida preventiva. Doctora, yo creo que no sale sobrando si se adiciona un requisito más para que la gente pues compre lo que se sujeta a las leyes, reglamentos que se implantaron después del terremoto del 85 y se reforzaron, repito, en el 2004. Sí, todas las medidas que lleven a la seguridad de la gente que adquiere un inmueble siempre
serán bienvenidas. Sin embargo, insistiría yo en que lo que se requeriría es una aplicación estricta de las disposiciones legales ya existentes, y lo demás vendría a dar una mayor seguridad, pero creo, mi opinión particular es que con que se aplicaran estas disposiciones sería suficiente. Bueno, pero entonces estaría en contra de que se aprobara esta iniciativa. No en contra de ella, sencillamente insisto en que hay disposiciones ya para que todo constructor lo haga debidamente y se cumplan ciertas reglas. No es cuestión en México, considero yo, de multiplicar o de aumentar las disposiciones legales que rijan en esta área particularmente. Bueno, yo entiendo, y lo digo con todo respeto, que esto sí podría quizá pues complicar para que la escrituración de cualquier inmueble se llevara a cabo en cualquier parte de la República, porque son muchos notarios a lo largo y ancho del país. Pero bueno, pues quizá ustedes pudieran ofrecer alguna alternativa, pero es muy riesgoso que quien pues ahorra pues durante muchísimos años o adquiere un crédito que paga con dificultad y llegue a comprar de buena fe cualquier inmueble en cualquier parte del país, o específicamente en la Ciudad de México, que ha sido la más afectada por estos terremotos a lo largo de la historia, pues no sepa bien que el arquitecto, el ingeniero, la constructora cumplió con los requisitos que mandata pues la Secretaría de Obras de cada estado o de cada entidad. Estoy completamente de acuerdo con usted y lamentamos mucho esta situación que está dándose actualmente, y por lo mismo el colegio que presido se ha abocado y se ha desbordado a dar una serie de apoyos, facilidades a la gente que se encuentra en estas circunstancias, en muchos sentidos, desde la localización de sus documentos, por la pérdida de los mismos, donativos que se hagan al otorgar testamentos, en fin, estamos conscientes de que se trata de una situación que pudo haberse evitado y que pues todos debemos aportar lo que esté para que se expida un certificado de calidad en todas las construcciones que se lleven a cabo, pues no solo en la Ciudad de México, sería bueno cualquier parte de la República, pero específicamente fue sugerencia de algunas personas que hacen favor de escucharnos en la Ciudad de México, y estamos platicando con la presidenta del Colegio de Notarios de la capital de la República, la licenciada Sara Cuevas Villalobos, y le decíamos que existe una iniciativa en la Asamblea Legislativa para que no se pueda escriturar ningún inmueble hasta no tener una especie de certificado de calidad y demostrar que se ha cumplido con todas las reglas o normatividad en materia de construcción. Y bueno, pues dice la señora notaria, doña Sara Cuevas Villalobos, que sería quizá, no sé, estoy utilizando palabras que no dijo, pero y me corrige, excesivo, que sería excesivo porque ya existen reglas a las que tienen que adaptarse todas las construcciones. Está también la responsabilidad del director de obra, pero yo le comentaba a la señora notario que desgraciadamente pues muchas no cumplen con los requisitos. Ya lo vimos en en las consecuencias de estos 3 temblores que han azotado recientemente a la Ciudad de México y a otros estados de la República, y también lo que dice el director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que es un organismo
descentralizado del gobierno de la Ciudad de México, don Renato Berrón Ruiz, y señala que alrededor de 270,000 edificios en la capital de la República están asentados en la zona de alto riesgo sísmico, y de ocurrir un temblor con fuerza similar a los de 85 se presentarían daños en casi el 90% de esa infraestructura. Hay que recordar que no debemos de ser alarmistas y que científicamente es imposible predecir un temblor, porque son fenómenos naturales que se dan en el subsuelo, y a diferencia de las tormentas, de los huracanes, bueno, estos son detectados en la superficie por satélites. Pero bueno, señora licenciada, pues dice usted, bueno, también les complicaría la chamba, ¿no? Luego le digo que si algo se resuelve en la Asamblea Legislativa y que vaya como resultado, o que dé como resultado la seguridad de las personas, nosotros lo apoyaríamos y lo recibiríamos con gusto si así fuera. El problema que veo es que un trámite más que caiga en el supuesto de que pueda conseguirse ese documento mediante las mismas cuestiones de adquisición monetaria, la corrupción, en una palabra, pues nos llevaría a una situación igual. No es tanto los requisitos, sino la educación de la gente y que cumpla con ellos. Entonces, nosotros como notarios admitiríamos este documento porque la ley lo imponga, pero sobre todo cuidaríamos que pues verdaderamente se aplicara, si así fuera, porque estamos acostumbrados, hemos visto en la sociedad que la documentación en muchas ocasiones la consigue la gente sin cumplir con los requisitos que las leyes señalan. Entonces yo insistiría en que muchas veces es cuestión no de falta de disposiciones legales, sino de falta de gente honesta, decente, que las aplique correctamente. Pero fíjese, señora notaria, cuánta gente se quedó sin su patrimonio después de ahorrar tantos años para comprar su casa, su departamento, y cuánta se quedó endeudada también con algún crédito, pues por culpa de la constructora que por las razones que usted dice y otras más, pero principalmente por actos de corrupción, pues no cumplió con este certificado de calidad para demostrar todas las reglas o normatividad en materia de su edificación. Sí, completamente de acuerdo con usted, y la verdad es penoso, y por eso insistiría yo en que tenemos que cambiar la mentalidad y buscar una educación propositiva que ayude a que ya no se den este tipo de circunstancias. Créame que si fuéramos, o que todos actuáramos apegados a los principios legales y morales que debemos tener, no ocurrirían estas cosas. Así que sí, en principio, si esto viene a abonar a la seguridad de la gente que adquiera, lo aplaudiríamos y lo cumpliríamos como debe ser. Bueno, pues es un, como dicen, un largo y tortuoso camino, pero simplemente pues es una sugerencia del auditorio que pues consideramos somos exclusivamente intermediarios, ¿no?, entre la gente que hace favor de sintonizarnos y ustedes como autoridades, y pues ojalá lo tomaran en cuenta y al menos llegar a un punto de equilibrio, pues para obligar a que los constructores pues cumplan con lo que mandan, pues yo no sé si los estándares internacionales, pero al menos las nuevas reglas, las nuevas condiciones que se implantan en México después del sismo de 1985, y que según decía el día de ayer en este espacio el ingeniero Francisco García Álvarez, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, se actualizaron en el 2004, señora notario. Yo le aprecio muchísimo su tiempo, y ojalá, bueno, que pues simplemente sirva al menos para la reflexión, independientemente si esto procede o no,
y se convierta como obligación o ley en la Asamblea de la capital de la República. Por supuesto, no nos opondríamos si esto abona a la seguridad, que es además nuestra función. No somos peritos en construcciones, pero sí vemos la situación en que ha caído mucha gente y nos preocupa mucho. Así es que sí, desde luego, como en la búsqueda de la seguridad física, jurídica de la gente, apoyaríamos una moción que trajera un beneficio en este sentido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Porque además ustedes cuentan con el respeto y la confianza de la ciudadanía, ¿no? Sería y así queremos que siga siendo. Abonaría, sí. Así es. Así es. Señora presidenta del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, doña Sara Cuevas Villalobos, le aprecio muchísimo que haya recibido esta llamada, ¿eh? Con mucho gusto, gracias a usted por la oportunidad de comunicarnos y de hacer una reflexión sobre este tema. Gracias, la presidenta de Notarios de la capital.